Observemos esto. El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Previsión de un juicio injusto. Por todo lo anterior, el apóstol de Jesucristo aceptó un acuerdo bajo las condiciones que la Fiscalía ofreció con el fin de garantizar el menor tiempo en prisión. El apóstol de Jesucristo aceptó un acuerdo bajo las condiciones que la Fiscalía ofreció con el fin de garantizar el menor tiempo en prisión. Su hablar no es, hermano, cambiante. No es sí ahorita y luego es no después. Siempre es sí y siempre es no. Cuando es sí, su hablar es sí. Y cuando su hablar es no, su hablar es ¿qué? No cambian. No cambian. No se asustan con nada y nadie les hace rehuir a lo que puedan sufrir por hablar la verdad. Los hombres de Dios son calumniados. Su honor es difamado, sí. Al ser interrogados ante quienes los acusan, no mienten. Siempre dicen la verdad. No cambia la veracidad de sus acciones por la mentira. No. Aún en detrimento de su integridad física y moral, no cambian. Si son inocentes, van a decir que son inocentes. Porque no pueden hablar mentira. Condenarlo por algunos años, mejor condenarlo aunque sea por poquitos años, a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Jurídicamente en México, sí. Esta declaración de culpabilidad a cambio de unos años de cárcel lo ofrece la Fiscalía, porque presiente que va a perder este caso. No lo es porque presiente que va a perder este caso. No lo está solicitando el acusado. Número dos, hasta el momento, de acuerdo a las noticias que se dieron, delante del juez, el apóstol no aceptó ese acuerdo. No digo que no lo vaya a aceptar ni que lo vaya a aceptar. Yo no me meto en eso. Simplemente he dicho, yo respeto a la máxima autoridad apostólica en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Totalmente mi respaldo y apoyo a la decisión que tome sabiamente un apóstol de Jesucristo. Yo no lo voy a censurar. Si él toma una decisión y acepta la propuesta de la Fiscalía, está bien hecho lo que él haga. No lo voy a censurar. Si él toma una decisión y acepta la propuesta de la Fiscalía, está bien hecho lo que él haga. Si él dice no delante del juez, está bien hecho lo que él haga. Yo sé respetar. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Seguimos firmes adelante. Dice, aunque se declare culpable de abusos sexuales a menores, el apóstol de Jesucristo, él sigue perdonando mis pecados. No sé, White, saludos, dice aquí, seguimos firmes adelante. Dice, aunque se declare culpable de abusos sexuales a menores, el apóstol de Jesucristo, él sigue
perdonando mis pecados. No sé. Observemos esto. El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Sí, da su testimonio, lo que él ha vivido, lo que él había vivido. Y en ello dice una verdad, porque no puede decir engaño. No hay hipocresía aquí en decir, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. No podía el apóstol hablar sino con la verdad. Y si él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, es porque así había vivido. Porque siempre él procuraba tener conciencia, como lo expresó después, conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Y si en ese procurar de mantener su conciencia tranquila, él dice que ha vivido, que vivía, que su vida era delante de Dios con una buena conciencia. A los hombres les dice con una conciencia sin remordimiento ante ellos y ante Dios. Era lógico que defendiera su vida íntegra y recta que llevaba. Era lógico, o no tenía ese derecho. El apóstol Pablo no tenía ese derecho a defender su vida íntegra, a defender su vida recta que llevaba, a defender su vida que le daba una conciencia tranquila, una buena conciencia, sí, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Era lógico que tomara defensa en ello. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Y don Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se ha declarado culpable de 3 cargos de abuso a menores. El llamado apóstol de Jesucristo negoció con la Fiscalía de California un acuerdo de culpabilidad, según lo confirmó el Departamento de Justicia. Esto para evitar llegar a un juicio público donde se testificaría en su contra y presentarían las evidencias. Fuentes revelaron a Milenio que el acuerdo implica una reducción en la condena de una posible prisión de por vida a 16 años con 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría 14 porque ya lleva 3 años bajo arresto. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? El apóstol de Jesucristo aceptó un acuerdo bajo las condiciones que la Fiscalía ofreció. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? It was just over 3 years ago today, Your Honor, that Mr. Garcia was arrested. And he's now finally admitted guilt.
¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? admitted guilt, and in doing so, has said, yes, he abused his power as the head of La Luz del Mundo, and he exploited all of these Jane Does in the courtroom today. Has said, yes. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Pero el El apóstol Pablo apóstol era de un hombre de Jesucristo Dios aceptó que un hablaba con acuerdo verdad. bajo las Y si condiciones se declaró que la inocente Fiscalía es porque ofreció. era inocente. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? Que aminoramos el castigo